están? Good morning, brethren. How are you all? Hermanos, les doy la bienvenida aquí a la casa del Señor y espero que todos estemos con un corazón dispuesto a adorarle y a honrarle. And so I'm here to give the welcome to this day in the house of the Lord, and that we're all here to worship our Lord. Amén. Hermanos, les quiero compartir algo que aprendí esta semana And so I want to share something that I've learned this week, acerca de la palabra de Dios. and it is of the Word of God. Hermanos, primero tenemos que leer la palabra, Brethren, first we must read the Word, tenemos que vivir la palabra we must live the Word, y tenemos que proclamar la palabra. and we must proclaim the Word. Les voy a leer primera de Pedro 2:9. And so I'll read 1 Peter 2:9. Si alguien se lo sabe, lo puede repetir conmigo. If you know it, please repeat it with me. Bueno, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. In English. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Hermanos, en este versículo el Señor nos está diciendo que nos escogió y nos está diciendo para qué nos escogió. Brethren, this passage is telling us that God chose us and why he chose us. Sí. Y esta es una de las muchas razones por las que Él nos escogió, And it's one of the many reasons why he decided to choose us, para que anunciemos las virtudes del Señor. to announce the virtues. Entonces, hermanos, como dice el hermano Javier, de tarea, hermanos, pónganse a pensar cuáles son las virtudes de Dios. And so, as Brother Javier says a lot, just as a piece of homework for you to take, study and see what virtues that we are talking about. Amén, hermanos. Y ahora cantemos con todo nuestro corazón y que nuestras voces, hermanos, lleguen hasta la presencia del Señor. Amen, brother. Now let us sing and let us praise the Lord, and let our voices reach the heavens. Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión.
Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor.
alcanzados por su grande amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Pueden tomar asiento, mis hermanos. You may be seated, brethren. Les estoy invitando a que ustedes puedan abrir sus Biblias en el Salmo 51, los versos del 1 al 4. I'll invite you to please open up your Bibles in the book of Psalms, chapter 51, verses 1 through 4. Y que esta lectura del texto usted la haga su oración a Dios. And I pray that this scripture, you make it part of your worship to God, Que nos acerquemos con este corazón. that may we approach with this type of heart. Así que en la medida que leo en español, allí podemos estar haciendo esto nuestra petición a Dios. And so as I read here, let us make this our disposition on worshiping the Lord. Al igual después los hermanos en inglés. And then later, first in Spanish, then we'll read it in English. Así que abra su Biblia o mire la pantalla. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion,
blot out my transgressions. Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. For I know my transgressions, and my sin is always before me. Against you, you only, have I sinned and done what is evil in your sight. So you are right in your verdict and justified when you judge. Si a usted se le pidiera que escribiera en algún lugar qué es el Evangelio, qué es la salvación, ¿qué podría escribir? If I was to write something about the gospel that would describe the gospel, what would I write? Piense honestamente, ¿qué usted comenzara a redactar ahora mismo si le pidiéramos qué es el Evangelio? And start thinking now, like, what would you say if we were to ask you what the gospel is? Porque si eso le da trabajo, si usted no es capaz de escribir eso, la pregunta próxima sería, ¿cómo puedo creer en algo que yo no sé articular? And if it's costing you a little bit of trouble to try to define the gospel, ask yourself this: how can I worship something that I don't fully understand? Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 13. In the first book of John, chapter 5, verse 13. Mire el énfasis que Juan está poniendo. Look at the emphasis that John is putting here. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. It says, I write these things to you who believe in the name of the Son of God. Hay algo con claridad que Juan dice. There's something said there that is said with clarity. Necesito creer en el nombre del Hijo de Dios. That I have to believe in the name of the Son of God. Juan sigue diciendo, para que sepan que tenéis vida eterna. And John says, so you may know that you have eternal life. Tu seguridad no puede venir de cualquier creencia o una mera creencia. That the security of your faith must not just come from just any type of belief. Tu seguridad en la salvación y tu seguridad en Cristo proviene de la creencia verdadera en el nombre del Hijo de Dios. That your belief, your structure, your security in belief in Jesus must come in the name of the Son of God. El apóstol sigue insistiendo que esa seguridad And the apostle continues by saying that this security es para que tú te mantengas siguiendo aferrado a ella. is so that you may be tied closely to it. Y les dice, se los digo con seguridad, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. And he says, he does this so that you may believe in the name of the Son of God. Y esa es la invitación que le hacemos a aferrarse en Jesús. And this is the call that we make so that you may tie yourself to Jesus, A estar cubierto por su sacrificio. to be covered by his sacrifice. Porque es lo único que Dios acepta para justificarnos. Because it's the only thing that God accepts as justification. Pero si ha sido cubierto con su sangre, And if you've been covered by his blood, entonces vive la seguridad de tener vida eterna. and then so the security that you have is now secured in eternal life. Quiero preguntarles algo. And so I want to ask you something. ¿Conocen a ustedes a los hermanos Elisa Noemí y Ezequiel James? And so I want to ask a quick question. Do you know Elisa Noemi and Ezekiel James? Quizás esos nombres no nos suenan muy común. Maybe those names are not so common. Pero si decimos Siki y Pandita, But if we say Ziki and Bandita, seguro rápido ya van a llegar las imágenes de ellos a sus mentes. for sure you see them clearly in your minds. Y hoy tenemos la bendición And so today we have the blessing de tener a Pandita cumpliendo años, to have Bandita having a birthday today. pero a la vez Siki también, sus padres, están hoy con la disposición, porque no se había podido hacer, de como iglesia presentarlo al Señor. And today also Ziki's parents today have the disposition to present him, although in the past we weren't able to do it officially. Entonces le estamos pidiendo a ambas familias, le estamos pidiendo a Jorge y Ali, And so we would ask both families, we will ask for
George and Ali, a Javier y a Saraí, Javier and Sarai, traer sus niños. to bring their children. Y entonces hoy estamos oficialmente recordando a Elisa Noemí Aguirre. And so today we're officially recognizing Elisa Noemi Aguirre, Pero también tenemos al frente a Ezequiel James Villagrán. but also in front we also have Ezekiel James Villagran. Esta experiencia, y veo que hay tres, esta experiencia es como un cuadro bien hermoso de lo que pasó con Cristo. This picture, it shows a beautiful image of representation of what Jesus did. Porque este es precisamente el pasaje que hemos escogido para esta presentación. Because this is the passage that we chose for this presentation. Marcos capítulo 10, verso 13 al 16. Mark chapter 10, verses 13 through 16. Y aunque son pasajes que recordamos, yo quiero que esta familia, estos padres, recuerden este texto para en la medida que tanto Elisa Noemí crece como Ezequiel James crece, And so this text that we look at, I want the parents to remember this text, and as Elisa and as Ezekiel grow, se los recuerden a ellos they remind their children como el pasaje del acto de su dedicación o presentación. of this passage, which is an act of representation. La Biblia nos dice que los niños eran llevados delante de Jesús para que Él los tocase. The scripture tells us that people would bring the little children to Jesus so that Jesus may bless them. Pero dice que sus discípulos, al ver que los padres y los familiares hacían eso, ellos comenzaron a reprenderlos. But when the disciples first saw this, started to see this from the parents, they started to shoo them away. Y el texto dice, viéndolo Jesús, se indignó con ellos. And so, and scripture says when Jesus saw this, he was indignant. Y esto es importante porque a veces nosotros tomamos a menos o de poca importancia la presentación de nuestros niños. And this is important because sometimes we undervalue the representation of our children. Y quizás eso identifica un poco el pensamiento de los propios discípulos. Eso no es tan importante. And this might reflect the idea of the disciples at the time, which was, this is not that important. Pero Jesús les dijo, no se lo impidan, dejen que ellos vengan a mí. But then Jesus said, let the children come to me, do not hinder them. Y creo firmemente que nosotros como padres, And I strongly believe, as parents, y luego entonces ya como iglesia, and then as a church, debemos de hacer todo lo que tenemos que hacer we must do everything that we must do con el fin de que nuestros hijos se acerquen a Cristo. with the end goal of our children getting closer to Christ. Y esperamos en su gracia lo que Él hizo. And let us experience the grace of Dice what he el has said. texto que alguno lo tomaba en sus brazos, a otro le ponía las manos, It said that he took the children in his arms, and the others he placed his hands on, y los bendecía. and he blessed them. Y Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. And Jesus is the same as before, as to the end of eternity. Nosotros como iglesia en esta hora lo que queremos es ser obedientes y decirle, Señor, aquí están nuestros hijos. And we as a church will say, Lord, here are our children. Si no les molesta y se pone en pie para orar por la vida de nuestros niños If you would like to, please stand, and so we can pray for the lives of these children. y de esta manera, en una actitud de confianza, de fe en el Señor, les dedicamos a su gracia. And this, an act of confidence, of faith to the Lord and his abundant grace. Y bueno, fundamentalmente a los padres, también el pastor Leonel, yo le voy a invitar a que nosotros extendamos nuestras manos sobre ellos. And to the parents, I would like the elders to approach and to place their arms over the family. Vamos a orar. Let us pray. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dear Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, estamos en esta hora con gratitud por la vida de Elisa. we're in this place celebrating life of Y, Elisa. y oramos, oh Dios, para que tú bendiga su vida y su crecimiento. We pray that you bless her life and her growth. Señor, pensar en el futuro
para nosotros como hijos y como creyentes, nos es ahora confiable decirte, está en tus manos. To think as in the future as children and know that every one of our lives are in your hands. Padre, también oramos por Ezequiel. Father, we also pray for Ezekiel, Y a la vez, Señor, lo hacemos con gratitud. and we do it with gratitude, Celebramos su vida celebrating his life y te damos honra, Señor. and giving you glory. Y Padre, a la vez oramos para que tú, oh Señor, de manera soberana, And then also in a way of sovereignty, esté ministrando a su vida y su crecimiento. that you may be working over his life and his growth. Y te ruego, amado Señor, en esta hora, And I ask you in this hour que la gracia tuya sea derramada sobre él. that your grace be bestowed upon him. Como familia y como iglesia, hoy nos unimos As a family, as a church, we are here united para hacer un acto de dedicación. to make an act dedication, Nosotros lo ponemos en tus manos and we put them in your hands para que tú hagas. so that you may work, Que tú te encargues, Señor, del caminar y de su andar. that you may take charge of his walk and his path. Pero hoy nosotros como creyentes, Señor, en ti les rodeamos And then as believers, today we are before you para bendecirlos, Señor. so that you may bless them. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. We do in the name of Jesus Christ. Amén. Amén. Amen. Bendiciones, mis hermanos. Amen. Blessings. Muchas felicidades por sus hijos. Congratulations for your children. Y hermanos, siguiendo con nuestra adoración, te damos el espacio para los diezmos y ofrendas. And brethren, continuing with our worship, we give space for the tithes and offerings. Su sangre nos ha redimido para nuestro Dios de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos en la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exaltad al Cordero de gloria. Adorar al que vive y reina. Adorar al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y
oh Dios, y reinaremos en la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exalta al Cordero de gloria. Adorar al que vive y reina. Adorar al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Buenas tardes, hermanos. Good morning, brethren. Que Dios los bendiga. May God bless you. Pueden tomar asiento. You may be seated. Esta semana, hermanos, el tiempo ya se está acercando para celebrar la muerte y resurrección de nuestro Señor. And so, brethren, as a reminder, the time is approaching where we celebrate the death and the resurrection of our Lord and Savior. Y es muy importante estar preparados. And it's very important that we are prepared. Y no estoy hablando solamente de los eventos que se hacen esa semana, And I'm not just referring to the events that will take place during that week, sino de lo más importante. but the most important fact. Acuérdense, lo más importante no son solamente nuestras acciones, Remember, the most important thing is not our actions, sino nuestra entrega total a Dios. but our complete submission to God. Otra forma de decirlo es con nuestros corazones, Another way to say this is with our hearts, que nuestra mente y nuestro corazón that our minds and our hearts estén preparados para esa celebración, be prepared for this celebration, porque es a través de ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz because it is through the sacrifice that Jesus did on the cross que nosotros somos salvos. that we are saved. Es mediante ese sacrificio que Él pagó el precio por nuestros pecados. It is through that sacrifice that our sins were paid. Y entonces imagínense llegar a esas fechas y celebrarlo como una fiesta más. And so don't just come to the celebration and treat it just like any other celebration, Con nuestra mente puesta en otras cosas, with our minds placed on other things, simplemente en la comida o en las reuniones. not just solely on the food or just the get-togethers. Y el sacrificio de Cristo pasa a un segundo término. And let us not let the sacrifice of Christ go into the back burner. Entonces, quiero que esta semana, hermanos, en sus oraciones, And so, brethren, throughout this week, I wish that you have in your prayers le pidan a Dios que nos prepare, that you ask the Lord to prepare us, que no olvidemos lo realmente importante en esas fechas, to prepare you, and so that you may not forget the most important
facts of those, the details of this celebration. Y lo importante ahí es Cristo. That the most important thing is Christ, Él pagó ese precio por nosotros. and He was the one that paid that price for us. No nos olvidemos de eso, hermanos. Let us not forget this, brethren. Que Dios nos ayude a recordar eso cada día. May the Lord remind us day by day of this. Y que cuando se lleguen esas fechas, And when those dates do approach, podamos realizar todas esas actividades, then we can go through all those activities, pero con nuestra mente y corazón entregados totalmente a Él. but with our minds and our hearts completely to the Lord. Vamos a orar. Let us pray. Bendito Padre Celestial, Dear Heavenly Father, te damos gracias por este día, Padre, we give you thanks for this day, por esta reunión de tu iglesia. for this time of reunion of your church. Y te pedimos, Señor, que prepares nuestros corazones, And I pray that you prepare our hearts, que reconozcamos, Señor, que sin ti esto no sería posible. so that we may recognize why this is all possible. Te necesitamos cada instante de nuestras vidas, Señor. We need you in every instance of our life, Lord. Y te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz. And we give you thanks for the sacrifice of your Son on the cross. Ayúdanos a mantener eso siempre en nuestras mentes, Señor. Help us maintain this in our minds constantly, No solo, Padre, en ciertas fechas, not only on certain dates, sino a vivir vidas santas porque Él lo merece, Señor. but to live holy lives because you have called us to do so. Ayúdanos, Señor, prepáranos, Help us, Lord. Prepare us. y te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, And I ask this in the name of your Holy Son, Jesus Christ. que a Él sea la honra y la gloria siempre. To him be the honor and glory forever. Amén. Amen. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, the horror of the cross, so the spirits find the war, as the one that wrought triumph for me. For the dear Lamb of God left His glory above to bury to death at Calvary. So I cherish the horror and cross till my trumpets are last I lay down. I will cling to the rugged cross, and I journey someday for a crown. En la cruz donde su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en visión, pues en ella el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Oh, yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará.
will ever be true. It's cannot reproach Lady V. And he called me someday to my home far away, where his glory forever I share. So I chant the old rugged cry, till my trumpet all as I lay down. I will clear to the old rugged cross, and it changes one day for a crown. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Necesitamos conocerte más, buscamos agradarte. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, perfecta y eterna es, y toda suficiente. Alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos con tu palabra, Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos con tu palabra, Dios, y caminar en integridad en todo tiempo en tu voluntad, al conocerte cada día más por tu palabra, Dios. Cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanecerá. Cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanecerá. Enséñanos a obedecer
Buenos días, hermanos. Good morning, brethren. Vamos a orar. Let us pray. Padre Celestial, Dear Heavenly Father, gracias te damos por esta linda mañana. thank you for this fine morning. Te pedimos, Señor, que el que gobierne en nuestra mente y en nuestros corazones And we pray that the one who governs our minds and our hearts, sea tu Santo Espíritu. may it be your Holy Spirit. Que nos guíe, Padre, a comprender el mensaje que tú tienes para nosotros. May it guide us to the message that we will receive today. Te ruego, Señor, que sobre todo, Señor, tú recibas la honra y la gloria. And that through all, you have the honor and glory, Lord. Pero que salgamos de este lugar diferentes a como entramos, But I pray that we leave this place different than how we have arrived, con un mayor conocimiento with a greater knowledge and knowing de quién eres tú, of who you are, de tu amor of your love, y de lo que nosotros debemos hacer en respuesta a tu amor. and what we must do in response to your love. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. We ask this all in the precious name of your Son, Jesus Christ. Amén. Amen. Pueden tomar asiento, mis hermanos. You may be seated, brethren. Sin duda, Dios tiene un sentido del humor. Without a doubt, God has a sense of humor. ¿Ok? Yo no me había fijado cuando se me asignó esta fecha I had noticed when I had signed this date que hoy se cambiaba el reloj. that the clocks were changing today. Okay. Déjenles explico lo que está pasando en estos momentos. And so let me explain what is happening to you right now. Este cambio de horario provoca un desajuste de una hora entre la luz solar y su reloj interno. And so this time change causes 1 hour mismatch between sunlight and your internal clock. Su reloj interno se basa en 24 horas. And so your internal clock is based on a 24-hour cycle. Esto se conoce como el ritmo circadiano. You may know this as the circadian rhythm. Lo que provoca este cambio son trastornos del sueño, fatiga y riesgos para su salud. And so this change actually causes sleep disturbances, fatigue, and health risks. El adelanto del horario provoca mañanas más tempranas y oscuras y tardes más tardías y claras, lo que reduce la calidad del sueño en la noche. And so this time change results in earlier, darker mornings and later, brighter evenings, which reduces the quality of sleep at night. También causa sueño por la tarde y se ha asociado con un aumento en la tasa de infartos, derrames en el cerebro y ataques de mal humor. It also causes afternoon drowsiness and has been associated with an increased rate of heart attacks, strokes, and mood swings. Entonces, hoy cuando se pelee con su esposo, And so today, when you're arguing with your husband, dígale que es por su ritmo circadiano. tell him it's because of your circadian rhythm. Hermanos, llevamos más de 20 años cambiando el reloj en la primavera después del servicio. Brethren, we have more than 20 years of changing the time of the service after, changing the clocks on daylight savings after the service. Y todavía hay confusión. And there's still confusion. Pues en medio de la confusión And well, in the midst of the confusion y el trastorno en su ritmo circadiano, and the disruption to your circadian rhythm, me toca predicar sobre las 70 semanas de Daniel. I have to preach about the Daniel's 70 weeks. Hermanos, este es un pasaje muy bello, Brethren, this passage is very beautiful, pero es bastante complejo. but it's very complex. Es nuestro trabajo, hermanos, como pastores, como ancianos, It is our job as pastors, as elders, es no solamente destilar el pasaje para que se pueda comprender, and not only distill the passage to a way that it could be understandable, pero también nuestro trabajo, como me dijo el hermano Hulkis, but also, as Brother Hukis had made it clear that my job is motivar su corazón para que haya un cambio en su vida. to motivate your lives so that there may be change. Entonces, hermanos, estamos en la segunda parte de este capítulo. So, brother, we're in the second part of this chapter. Y hoy vamos a ver los versículos 20 al 23. And we will look at verses 20 through 23. Es aquí donde tenemos
la muerte y resurrección de Daniel. It is here that we see the death and resurrection of Daniel. Luego, los últimos versículos del 24 al 27, And then the last verses of 24 through 27, tenemos esa restauración después de las 70 semanas. we see that restoration after the 7 weeks. Y de una vez les digo, no vamos a poder llegar a esos últimos versículos en este mensaje. And just to let you know that we were not going to be able to reach that portion of Scripture today. Resulta, hermanos, que en la escuela dominical And so as a result, that in today's Sunday school, surgió el tema de la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. the topic rose of the relationship between the New Testament and the Old Testament. Y cómo es necesario que nosotros entendamos la Escritura como un completo. And how important it is that we understand Scripture as its whole. Sí, hay dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Yes, there's two parts. There's an Old Testament and there's a New Testament. Y es muy importante que respetemos la intención de Dios al darnos dos testamentos. And we must respect the intentions of the Lord as He gave us these two testaments. Un error muy común One common error es convertir el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. is convert the Old Testament into the New Testament. Otro error es convertir el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento. Another error is converting the the New Testament into the Old Testament. Entonces nosotros como cristianos tenemos que tratar de evitar ambos errores. And so as Christians, we must avoid both mistakes. Ahora, terminé yo en el sermón la última vez And so the last time I finished my sermon on this, explicando que en la oración de Daniel, explaining that the prayer of Daniel, él apunta a la verdad del Señor Jesucristo. that he points to the truth of Jesus Christ. Él apunta a nuestro Salvador. He points to our Savior. Es por medio de Jesucristo That it is through Christ que un Dios justo that a just God puede hacer justicia en contra de un pueblo pecador. may do justice against a sinful nation. Y a la misma vez And at the same time, perdonar al pecador. forgive the sin. Y les comenté que Daniel en su agonía, su tristeza, And I tell you that Daniel, in his agony, in his sadness, porque cuando estamos tristes y agonizando, because when we are sad and agony, nosotros, nuestro dolor y nuestro sufrimiento nubla nuestro pensamiento, our pain, our suffering clouds our minds. causa confusión. It causes confusion. Pero a pesar de ello, mis hermanos, But in the midst of all that, Daniel da en el blanco. Daniel Hits the mark. Sorry. hits the mark. Sorry. Esa es una expresión difícil. Ahora, Dios, hermanos, al notar a Daniel en su situación, And so the Lord, noticing Daniel in his situation, de inmediato le contesta a Daniel immediately answers him y le revela cómo él va a lograr este propósito. and reveals to him how he's going to carry out this purpose. ¿Cómo va un Dios justo a perdonar el pecado de alguien que es pecador? Of how will a holy God forgive the sin of a sinner, De alguien que es culpable y merece la muerte. of somebody who is guilty and is deserving of death. Ahora, hermanos, si ustedes recuerdan, en muchas ocasiones he hablado del bosque y de los árboles. In many other occasions, we've talked about the forest and then the trees. El bosque, hermanos, es una analogía Remember that the forest is an analogy para ayudarnos a comprender a grandes rasgos. to better understand the big picture. Analizamos al bosque de lejos We analyze the forest from a distance, y luego nos metemos dentro del bosque and then we enter the forest y vemos los árboles. and we see the trees. Entonces, primero el bosque. And so first, the forest. Vamos a leer el versículo 20 al 23. So let us read verse 20 through 23. Y dice así: yo seguí hablando y orando al Señor mi Dios, le confesé mi pecado y el de mi pueblo Israel,
y supliqué en favor de su santo monte. Mientras seguía orando, Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, se me acercó volando rápidamente como la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo la siguiente aclaración: Daniel, he venido en este momento para que entiendas con toda claridad, tan pronto como comenzaste a orar, hubo una respuesta que vine a decirte, porque eres muy apreciado. Presta pues atención a mis palabras para que entiendas la visión. 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a las transgresiones y pecados, pidan perdón por la maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. El versículo 24 también, sorry. Okay. While I was speaking and praying and confessing my sin and the sin of my people Israel, and making my request to the Lord my God for his holy hill, while I was still in prayer, Gabriel, the man I seen in the earlier vision, came to me in swift flight about the time of the evening sacrifice. He instructed me and said to me, Daniel, I have now come to give you insight and understanding. As soon as you began to pray, your word went out, which I come to tell you, for you are highly esteemed. Therefore consider the word and understand the vision. 77s are decreed for your people and your holy city to finish transgression, to put an end to sin, to atone for wickedness, to bring the everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy place. Okay. Hermanos, para no batallar de manera sencilla, And so, brethren, to not struggle and put it in simple terms, del versículo 20 al versículo 23, that 20 through 23, de alguna manera Dios está reanimando a Daniel. God is inspiring, is lifting up Daniel. Lo está fortaleciendo, He's fortifying him. lo está levantando para que siga adelante. He's picking it up so he can continue forward. Y lo va a hacer en tres formas. And he'll do it in three ways. Este levantamiento es intelectual, This upbringing is intellectual, es un levantamiento emocional it's emotional, y es un levantamiento espiritual. and it's spiritual. Okay, al ratito vamos a ver los árboles, estos a grandes rasgos. We'll see the trees in a bit. This is just big picture. Pero luego tenemos en el resto del capítulo la revelación de Dios, And then later in the chapter, we see the revelation of God, lo que Dios va a hacer. what God will do. Se la da a Daniel para que Daniel la entienda claramente. It is given to Daniel so Daniel can understand it clearly. Esto es parte, hermano, del ánimo que Dios le da a Daniel. This is part of the inspiration that God is giving to Daniel. Hermanos, al saber lo que viene hacia en el futuro, And so to know what the future holds, eso nos anima. that inspires us. Dios nunca nos dice todo el futuro, God never tells us the whole future, pero con lo que Él nos ha revelado en su escritura, but what he has revealed in his scripture, con eso es suficiente. that is enough. Ahora, a grandes rasgos otra vez, Again, big picture, del versículo 24 al 27 existen dos posturas grandes. in verses 24 and 27, there's two large postures. Una dice que esta profecía tiene elementos que aún no se han cumplido, Some say that in this prophecy there are details that have not been completed, que están volteando hacia el futuro y esperan que aún se cumplan. that we're still looking to the future and hoping that they will be met. Ahora, otra postura es que toda esta profecía ya se cumplió. The other stance is that everything in this prophecy has been fulfilled. En la primera forma de pensar se piensa que hay un espacio In the first stance, there's a space given en el tiempo, en la última semana mencionada en el versículo 26 y 27. in the time of the last week, which is mentioned, reference in verse 26 and 27. Y se refiere a un periodo en nuestro futuro. And it refers to a period in our future. Ahora, mi postura es, hermanos, And so I'm of the opinion que esta profecía ya se cumplió en su totalidad that this prophecy has been completely fulfilled con la destrucción del templo en el año 70.
with the destruction of the temple in the year 70 AD. Entonces, estos versículos And so in these verses representan la primera venida de Jesús a este mundo, represent the first coming of Jesus to this world, su muerte, his death, su crucifixión his crucifixion, y luego su segunda venida, pero en juicio, but then also his second coming, but in judgment, para destruir a Jerusalén y el templo. to destroy Jerusalem and the temple. Aquí no se profetiza, Here it doesn't say, en mi opinión, in my opinion, la segunda venida de Cristo en cuerpo, the second coming of Christ in flesh, ni tampoco su segunda venida en gloria, nor his second coming in glory, para el juicio final. for the final judgment. Todo eso aún está por ocurrir. All of that has yet to happen yet. Todavía falta tiempo. There's still time until then. Pero todo eso lo voy a explicar con más claridad But the rest I will explain with great clarity en el próximo mensaje. in the next message. Hoy me quiero concretar con la muerte y resurrección de Daniel. And so today I want to focus on the death and resurrection of Daniel. En el versículo 20, In verse 20, nosotros vemos cómo Daniel continúa orando. we see how Daniel continues to pray. Dice, yo seguí hablando y orando al Señor mi Dios. It said, while I was speaking and praying, confessing my sins to the Lord. Recuerden que él está sentado en un montón de ceniza. Remember that at this time he is sitting on top of a pile of ashes. Él está vestido de luto. He is dressed with sackcloth. Él está en agonía, está en sufrimiento por el pecado de él y el de su pueblo. He is in agony, suffering for his own sin, but the sin of his people. ¿Ok? Y Dios, hermanos, le contesta. And God answers him. Y Daniel está ahí, hermanos, y él es un hombre maduro And Daniel's there, a mature man, y él es constante. and he is consistent. Y si Dios le contesta bien, y si Dios no le contesta, no importa. And if God was to answer him or not, it doesn't matter. Bueno fuera, hermanos, que todos nosotros como cristianos, en medio de nuestro sufrimiento, Brethren, how good it would be that us as Christians, in the midst of our suffering, amáramos a Dios de esta manera. we love God in this exact same way. Que pase lo que pase, nosotros somos fieles. That whatever happens, no matter what, we are faithful. Ok, aquí necesito una pausa y voy a necesitar un poco de ayuda. Okay, here I need to take a little pause, and I'm going to need a little bit of help. Voy a pedirle, por favor, aquí tenemos un Daniel. We have a Daniel here. So, Daniel, do you mind helping me out? Okay. Daniel, ¿vienes, por favor? Can you please step forward, Daniel? Y te sientas ahí. Just sit down right there. Y como tenemos un Daniel, And because we have a Daniel, necesitamos a un ángel Gabriel. we need an angel Gabriel. Venga, hermano. So that would be, Sí. Ustedes no han visto la habilidad del hermano de actuar, ¿verdad? you all seen his acting ability? It's really good. Ya póngase aquí. Póngase Okay, aquí. go Ahí ahead and está. stand right here. Ok. Él va a dramatizar. Daniel, you don't have to do anything. You just got to be Daniel. Okay, so brother here will act out. Okay. Aquí vamos a ver nosotros la muerte y resurrección de Daniel. And we here will see the death and resurrection of Daniel. Okay. Y esto no debe de sorprendernos, hermanos, And this should not surprise us, porque esta idea, este concepto de la muerte y resurrección because this idea of death and resurrection es un tema que se encuentra en todas partes de la Biblia. is found throughout all of the Bible. Okay. Ahora, voy a leer. And so I will read. Luis, yo te pido que busques, por favor, acércate aquí, de aquí lees. Okay.
Yo voy a leer, hermano Sergio, y usted va a actuar. Que usted es Gabriel. So we'll read and then you will act. Ok. Y dice así, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio. Ok. And brother, la vas a hacer en inglés también. Yes, yeah, whilst I was speaking in prayer, even the man Gabriel, whom I had seen the vision at the beginning, being caused to fly swiftly, touched me about the time of the evening obligation. Ok. Ahora, hermanos, en inglés ya tenemos un pequeño detalle. And so in English, we have already a small detail. Y necesito a alguien que se anime, que hable inglés. And so I would like Ok, to ask vamos. somebody who speaks Ya, English. ya sé cómo lo vamos Ok. a regresar. Se me fue mi hablar. Usted ahora siéntese aquí. Okay, switch Daniel, spots. I guess I am going to need you. ¿Vieron ustedes lo que hizo el hermano Sergio? Do you see what Brother Sergio did? Salió volando He's- y se acercó a Daniel. He was flying and then he approached Daniel. Ahora, él Now- es Daniel Now he's Daniel and you're Gabriel. and you're Gabriel, Daniel. Ok. Ustedes noten la diferencia. Now Ok. note the difference. You read it. Okay, in English. You do what he says. While I was speaking in prayer, even the man Gabriel, whom I have seen before in the vision, came flying and touched me about the time of the evening oblation. Ok. Muy bien. All right, very good. Y dice así, mis hermanos, no se muevan, no se muevan. Don't Okay. move. And it says, Habló conmigo y me explicó, Daniel, si ha salido ahora, I'm sorry, perdón. Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Tan pronto como comenzaste a orar, hubo una respuesta que vine a decirte, porque eres muy apreciado. Presta pues atención a mis palabras para que entiendas la visión. okay. And it says, and he informed me and talked with me and said, O Daniel, I am now come forth to give thee skill and understanding. At the beginning of thy supplication, the commandment came forth, and I am come to shew thee, for thou art greatly beloved. Therefore understand the matter and consider the vision. Okay, muy bien. Ahora, hermanos, ¿cuál fue la diferencia? Hay algún par de diferencias aquí. And Okay. so, what was the difference? Can somebody identify the differences here? Daniel, if you will sit again, please. Hermano Sergio, se para otra vez usted. Lo vamos a leer otra vez, hermano. Y usted va a actuar. We'll read it again and you will act. Okay. Dice así. And it says, Aún estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, el cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Destreza, no mariposa. Lo leo otra vez, ahí deténgase. Dice, se me acercó volando, con presteza me tocó. Okay. Como a la hora del sacrificio de la tarde, hízome entender y habló conmigo y dijo, Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración.
Está bien. Al principio de tus ruegos salió la palabra y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Okay. Ahora, thank you guys. Ya acabé. I'm done. Gracias. You may be Pueden sentarse. seated. Digan, denle gracias a los hermanos. Gracias, hermanos, por ayudarme. Hermanos, hay un propósito que estoy haciendo esto. And so, brethren, there's a reason why I'm doing all of this. Recuerden que la idea es la resurrección y la muerte. Remember, the idea is resurrection and death. Aquí hay un problema, hermanos, que tenemos que enfrentar como cristianos. And here, there's a problem that we must confront as Christians. En la primera cita bíblica que yo leí, In the first passage that I read, lo leí de la Reina Valera 1960. I read it out of the King James Version, 1960. Entonces, mis hermanos, ahí dice que volando con presteza vino a mí. And there it says, flying swiftly towards me. Pero en la primera vez el hermano no toca a Daniel. But in the first instance, the brother doesn't touch Daniel. Pero en la Reina Valera antigua, But in the old King James, dice que volando con presteza, me tocó. it says, flying with swiftness, he touched me. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que evitar la idea de tener preferencias por costumbre. And so, brother, we must avoid of having preferences through only customary means. Podemos tener preferencia, hermanos, porque nos gusta el lenguaje que a veces se utiliza. We can have a preference because we like the style of language that is being used. Podemos tener una preferencia porque nos gusta el texto en un libro. We might have a preference because we like how a text in a book. Okay. Pero no podemos tener preferencia, hermanos, nosotros But we must not have preference encima de la otra sin nosotros saber por qué. over others if we don't know why. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en estos versículos? And so what is happening in these verses? Hermanos, resulta que en el hebreo, And so, brethren, results that in Hebrew, no porque yo hable hebreo, Not because ni lea hebreo, I menos el speak antiguo, Hebrew or write it or know anything a lot about Hebrew, sino porque esta es una realidad que nosotros tenemos que saber. but instead this is a reality that we must know, Y nosotros la vivimos. and we live it. Las palabras a veces cuando se traducen, That when they are translated, a veces simbolizan o significan más de una cosa. sometimes mean multiple things, Y es muy difícil determinar cuál. and it's difficult to know which one it meant. Entonces en hebreo, hermanos, And so in Hebrew, en ese versículo, in that verse, puede significar que el ángel se acercó volando it can mean that the angel approached flying, o puede significar que el ángel se acercó y lo tocó. or it can mean that the angel got near him and touched him. Pero no significa que voló. But it doesn't mean that he was flying. Entonces, mis hermanos, nosotros And so, brethren, we perdemos ese sentido. lose that meaning. ¿Ok? Pero para eso tenemos maestros, para eso tenemos eruditos. But that's why we have teachers and that's why we have guides. Entonces, en la nueva versión internacional, And so now in the new international version, igual como en la Reina Valera 1960, just like in the King James 1960 version, los que tradujeron that the ones who translated escribieron volando. wrote flying. Pero los de la Reina Valera antigua But of the old King James y version, la mayoría de las versiones en inglés and many of the versions in English dicen volando y me tocó. say flew, like flying, and touch.
Ahora, mis hermanos, ¿qué harían ustedes? And so, brother, what will you do? ¿Cómo traducirían ustedes este pasaje? How would you read this passage? Hermanos, es difícil, Brethren, it's difficult. pero hay una cosa que también tenemos que tener muy clara en nuestra mente. But there's one thing that we must have very clear in our minds. Esta diferencia no es salvífica, This difference is not salvific. ¿ok? Pero sí puedo decir, hermanos, que nos ayuda a comprender mejor el texto. But it will help us better comprehend the text. Hermanos, ¿dónde está Daniel? Brethren, where's Daniel? Está sentado en un montón de cenizas. He is sitting on a mound of ashes. Y un detalle que no mencioné ahorita, hace un momento, And a detail that I did not mention before, es de que Daniel estaba también ayunando. that Daniel was also fasting. Y la última vez que prediqué acerca de esa situación, And then remember the last time that I preached about this situation, cada uno de esos actos son actos simbólicos que representan la muerte. that all of those acts are symbolic acts that represent death. Hermanos, Daniel ha muerto Brother, Daniel had died, y ha muerto fiel a Dios. and he had died faithful to God. Y Dios envía su ángel And God sends his angel y lo resucita. and resurrects him. Le da vida nueva, lo toca y le da vida nueva. He gives him new life, touches him, and gives him new life. Ahora, hermanos, esto es una dramatización literaria, Brother, this is an act, a dramatic act, ¿ok? Para que nosotros entendamos, hermanos, so that we may understand ¿sí? El amor que Dios nos tiene a nosotros. the love that God has for us. Recuerden, hermanos, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Remember that we were dead to our sins and our trespasses. Y Dios envió a su Espíritu Santo And God had sent his Holy Spirit volando flying, y nos tocó and he touched us, y nos dio vida nueva. and he gave us new life. Dios nos resucitó. God resurrected us. Nosotros debemos de matar la carne y vivir para Cristo. And we must be able to kill the flesh and live for Christ. Pablo dice, estoy crucificado con Cristo. Paul had said, I'm crucified with Christ. No vivo yo, sino Cristo en mí. I do not live, but Christ within me. Lo que está pasando aquí, hermanos, That what is happening here es lo que me hace pensar en esta idea. makes me think of this idea. ¿Ok? Ahora, hermanos, cuando Daniel muere And so, brother, when Daniel dies y Gabriel lo toca, and Gabriel touches him, ¿ok? Porque esta es diferencia, and that because of these differences, las ponen ahí they are both placed de there volar o tocar, of flying or touching. no es para confundirnos, hermanos. It's not to confuse you. No es, hermanos, para que ustedes levanten las manos hacia arriba y digan, no, pues ya no sé cuál Biblia leer. It's not for you to lift up your hands and exclaim, oh, now I don't even know which Bible to read. ¿Ok? El propósito, mis hermanos, es de que nos profundicemos y amemos más la palabra de Dios. But the idea is that we may submerge ourselves even deeper into Scripture. Y que confiemos, hermanos, que no importa qué tan turbulenta esté la situación, That we may see that it doesn't matter how turbulent things may get, ni cómo estén ustedes sufriendo en cualquier cosa. or when you're suffering in whichever situation you find yourself to be in. Dios lo sabe y Dios tiene un propósito. God knows it, and He has a purpose for you. ¿Ok? Hermanos, Dios le da vida a Daniel. Brother, God gave life to Daniel. Dios lo restaura emocionalmente God restores him emotionally porque Él sabe que Dios lo escucha. because Daniel knows that he's being heard. Ustedes piensan así y dicen, yo sé que Dios me oye. And do you think like this and say, I know that God hears me? ¿Ok? Recuerden que el ángel le dice, antes de que terminaras de orar, en el momento que te pusiste a orar, la respuesta ya venía. Remember that the angel said that the moment that you were in prayer, like not after, but the moment I was sent. Y luego, mis hermanos, ¿notaron ustedes? Ojalá que lo hayan notado. And if En el versículo 23, vayan todos al versículo 23.
Go to verse 23, Voy a leérselo otra vez. and I'll read it to you again. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. It says, as soon as you began to pray, a word went out which I have come to tell you, for you are highly esteemed. Therefore consider the word and understand the vision. Hermanos, en la Reina Valera dice, eres muy amado. Brethren, in the King James it says, you are beloved. En la nueva versión dice, eres muy apreciado. In the New International Version it says, highly esteemed. Hermanos, sin duda hay un amor de Dios hacia Daniel. Without a doubt, brethren, there is a love that God has for Daniel. Esta es una restauración emocional. This is a restoration, emotional restoration. Hermanos, escuchan ustedes cuando Dios le dice, se lo ha escuchado usted en la voz de su mente, que Cristo le diga, yo te amo. Have you ever heard it in your mind? ¿Por Jesus qué saying, haces I love esto? you. Why Dios, do you do this? ¿por qué haces esto? Or you say, God, why do you do this? Y que Dios le diga a usted, porque te amo. And then God tells you, it's because I love you. Hermanos, entonces, ¿por qué la revelación? And so, brethren, why the revelation? ¿Ya lo restauró? He restored him. ¿Ya le dio vida? He gave him life. ¿Ya lo animó? He inspired him. ¿Y la revelación por qué? And what about this revelation? Hermanos, porque Dios quiere que nosotros vivamos con propósito. Because God wants us to live with purpose. Que tengamos una intención clara en nuestras vidas. That we have a clear intention in our lives. ¿Ok? La revelación que Dios le da a Daniel le da propósito a la vida de Daniel. That the revelation that we see given in Daniel was a revelation. Le da propósito a la vida de Daniel. It gives purpose to the life of Daniel. Ahora, hermanos, nosotros, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, And so, brethren, every single one of us, ¿podemos apreciar la vida que Dios nos dio? can we appreciate the life that God gave us? Primeramente, apreciar la vida cuando nos salvó. Or appreciate the life once He saved us? Cuando Él envió a su Espíritu Santo y nos tocó. When He sent His Holy Spirit and touched us? ¿Podemos nosotros valorar el amor que Dios nos ha demostrado a nosotros? Can we value the love that God had shown us? ¿Pueden ustedes ver el amor de Dios hacia Daniel en este acto? Can you see the love of God in this act that He did with Daniel? Su siervo fiel, That His faithful servant, ahí esperando en Él, there waiting for Him, orando, praying, ayunando, fasting, dispuesto a morir, ready to die, sin ninguna queja. without any complaint. ¿Conocía la escritura Daniel? Did Daniel know Scripture? Sí. Oh, yeah. Ahora, mis hermanos, And Dios now, hace todo esto God does all this por amor, for love, porque nos amó. because He loves us. Y ahora nos da un propósito para vivir. And now He gives us a purpose to live. Yo sé, hermanos, que nosotros no entendemos todas las cosas que nos pasan en nuestras vidas, no las entendemos. Brethren, I know that we don't understand everything that's happening in our lives. We don't know. Es precisamente por eso que Daniel le pregunta, ya pasaron los 70 años, Señor, ¿dónde estás? And that's why Daniel was saying, Lord, the 7 years are gone and past. Where are you? Y el ángel le dice al Daniel, para que entiendas con claridad. And then the angel tells Daniel so that you may understand with clarity. ¿Ustedes tienen preguntas para Dios? Do you have questions for God? Una cosa es bien segura, One thing that's very secure Él tiene respuestas is that God has answers, y Dios las da. and He gives it. Para eso es la revelación. And that's why He gave the revelation.
Y cuando usted lee en la revelación de Dios And when you read the revelation of God que contesta sus preguntas, that answers your questions, entonces usted tiene un propósito para vivir. and now you have a purpose to live. ¿Tienen por qué vivir, hermanos? You know, do you have a purpose to live for, brethren? ¿Tienen para qué trabajar en el reino de Dios? Do you have something to work for in the kingdom of God? ¿Somos siervos de Dios? Aren't we servants of God? ¿Salvos por gracia? Saved by grace Y llamados, mis hermanos, para proclamar. and called to proclaim ¿Qué leyó nuestra hermana Saraí? what Las Saraí- riquezas de aquel his praises, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. that he called us from the cross to his light. Hermanos, que no olvidemos nunca, mis hermanos, que no importa en nuestra situación. Brother, it doesn't matter our situation. Dios, hermanos, nos va a seguir restaurando. The Lord will continue to restore us. Y si en esta vida, hermanos, cerramos los ojos y morimos, And if this life, if we were to close our eyes forever, aún ahí, hermanos, Dios no nos va a dejar en la tumba. God will not leave us in that grave. Vamos a cerrar nuestros ojos y los vamos a abrir y estaremos cara a cara con el Señor Jesucristo. We will close our eyes and then open them and be face to face with Christ. Hermanos, ¿ven ustedes cuánto nos anima esta escritura? Brethren, do you see how much this passage inspires us? Hermanos, voy a leerles, hermanos, el Salmo 22, versículo 25 al 28. So, brethren, I'll read Psalm 22, verses 25 al 28. 25 to 28. Dice el salmista: The psalmist says, Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea. Ante los que te temen cumpliré mis promesas. Comerán los pobres y se saciarán. Alabarán al Señor quienes lo buscan. Que su corazón viva para siempre. Se acordarán del Señor, se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán todas las familias de las naciones, porque del Señor es el reino. Él gobierna sobre las naciones. Psalms 22, 25 to 28. For you comes the theme of my praise in the great assembly. Before those who fear you, I will fulfill my vows. The poor will eat and be satisfied. Those who seek the Lord will praise him. May your hearts live forever. All the ends of the earth will remember and turn to the Lord, and all the families of the nations will bow down before him, for dominion belongs to the Lord, and he rules over the nations. Vamos a orar, hermanos. And let us pray. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Dear Heavenly Father, we give thanks for your word, porque en ella encontramos todo lo que necesitamos because in it we find everything that we need para vivir vidas santas, to live holy lives, para vivir vidas con propósito, to live lives with purpose, para vivir vidas plenas, to live lives full, no solamente contentas, not only just happy, pero vidas que están llenas de un gozo, but lives full of joy, vidas que son que tienen paz que sobrepasa todo entendimiento. lives filled with peace beyond understanding. Y todo esto nos lo has dado porque nos amas. And you have given us all this because you love us. Te pido, Señor, que como iglesia abracemos estas verdades Lord, I ask that you urge us to embrace these truths y que salgamos de este lugar con ánimo de obedecerte y de compartir tu palabra. and that we leave this place inspired to go out and share your word. Que así como levantaste a Daniel, Just in the same way that you y inspired lo Daniel, animaste y le diste propósito, you gave him purpose. eso mismo has hecho tú con nosotros. May you do that with ours. Amén. Amen.
a nuestro Dios en el plan que Él creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. By faith the prophets saw the day when the Lord for Messiah would appear, with the power to break the chains of sin and death, and rise triumphant from the grave. By faith the church was called to go in the power of the Spirit to the lost, to deliver captives and to preach good news in every corner of the earth. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, our soaring ones, till the race is finished and the work is done. We walk by faith and not by sight. Por fe los montes se moverán. Si la fe